Shalom, shalom a todos que están mirando en esta mañana. Le habla Davino Moshe Otero de los Caminos de Israel, aquí en la página de Mariano Otero, que es el nombre secular eh, que he usado hace tiempo en esta página. Quería tocar un tema que quizás para muchos que están mirando, que saben que soy judío de nacimiento y algo que deben de conocer de mi persona para que sepa que no soy ningún neófito, aunque algunos creen que así soy, a veces es preferible, pero quiero que ustedes sepan, aquellos que me han estado mirando los posteos míos, yo nací aquí en la Florida, en el sur de la Florida, mis padres son cubanos, descendientes judíos, allá en Cuba, y una de las cosas que hay que comprender, primeramente, yo no me crié en una comunidad religiosa necesariamente judía desde el nacimiento, más bien regresé al judaísmo ya después de haber estudiado un colegio bíblico de La Puente, California, habiendo graduado con un bachillerato de lo que es la teología cristiana o literatura bíblica cristiana de la perspectiva cristiana evangélica. Después fui a estudiar, continuar mis estudios también en California, teniendo la oportunidad de conocer las escrituras o, mejor dicho, los materiales del Mar Muerto, en la cual había muchos manuscritos y escrituras que hoy en día se usa como traducciones, base de las traducciones del mal llamado Nuevo Testamento. Digo mal llamado porque realmente es nuevo, pero no es un testamento que forma parte de la Biblia hebrea. Y quería tocar esto porque muchas personas que me escriben o comentan hacen cosas y dicen cosas que no es cierto. Primeramente estudié ahí y luego después de eso regresé al judaísmo y en el judaísmo aprendí, me hice rabino, estudié varios años en diferentes yeshivá, incluyendo uno que es de lo más estricto, de los Satmars. También estudié con Perkei Shoshanim por un tiempo, de verdad evitando querer ser, entre comillas, el título de rabino. Y como resultado recibí mi smijá de un grupo, movimiento hasídico. Y conocí lo que es muchos movimientos dentro del judaísmo, incluyendo lo que es el hasidismo de Chabad, el hasidismo de Breslov, el hasidismo de Satmar, y también lo que es la tradición que sí, de donde yo provino, que es sefaradí. Y yo quería poder hablar con ustedes, los cristianos, pastores, ministros, que siempre tienen incógnitas o preguntas sobre su propia Biblia cristiana. Ten en mente que en 2 Timoteo, ustedes pastores conocen ese pasaje muy bien, que habla de que en sí toda escritura es inspirada por Dios, dice, útil para redarguir y enseñar el hombre de Dios. Este pasaje que se encuentra en 2 Timoteo, por ejemplo, y lo pongo esto como una muestra, es algo que muchas personas, muchos pastores piensan, esto habla del Nuevo Testamento. Cuando ustedes llegan a entender y hacer un poquito de estudio de que esta carta lo escribe Pablo a uno de sus discípulos llamado Timoteo. Timoteo era judío, es decir, había nacido en la comunidad hebrea y su mamá judía, su papá no. Y Pablo le instruye a él de lo que es estudiar las escrituras que desde pequeño había conocido. Esto era conocido en ese tiempo como el Tenach, o lo que es la escritura hebrea, que componen los 5 libros de Moisés, en las escrituras que son, por ejemplo, el libro de los Salmos, Proverbios, etcétera, incluyendo también los libros proféticos que contienen nuestras escrituras hebreas. Y esto fue traído en un canon, en lo que es una medida de lo que era aceptado como santas escrituras por el pueblo de Israel, ya para al final del primer siglo, y ya sabemos que ya estaba ondeando todas estas escrituras entre los judíos, y tenemos evidencia de esto aún por las mismas palabras de Pablo, que él escribe a Timoteo alrededor del año 57 al 62 años de la era común.
Y él le dice y le instruye acerca de las escrituras, diciendo en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia, para que el hombre de Dios se prepare o que esté bien preparado en todo lo que tiene que ver con fe y conocimiento, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está la clave de por qué estudiamos la Escritura. La razón que estudiamos la Escritura es para prepararnos para toda Maaseh Tovim. Maaseh Tovim es para hacer los mandatos, hacer las buenas obras que Dios nos manda. Este es un concepto muy judío, muy bíblico. Sin embargo, por causa que han pasado muchos años entre lo que fue escrito y lo que luego la Iglesia Católica hizo, que fue que compuso lo que hoy se llama el Nuevo Testamento en un compendio que incluye Mateo, Marco, Lucas, Juan, los libros de los Hechos de los Apóstoles, las cartas o las epístolas que dirigen, que fueron para la Iglesia Católica aceptada, porque muchos eran quemadas y refutadas como no dentro de la doctrina que ellos estaban enseñando y practicando. Todos libros nefastos o apócrifas que ellos no lo consideraban útil para su doctrina fueron quemados. Y esto no lo digo yo. Si van a estudiar lo que es las palabras de los padres de la iglesia, está ahí mismo en lo textual. El problema es lo siguiente, que muchos de los líderes y pastores de las iglesias, y ustedes pastores saben muy bien, tienen un nivel mediocre de lo que es educación. Por favor, no se me ofende. Digo mediocre porque por lo menos están enseñando al pueblo la idea de un solo Dios o de Dios. Pero cuando viene lo que es la doctrina, por ejemplo, la Asamblea de Dios, que fue la organización, instituto en la cual yo me había graduado como pastor evangélico años atrás, y sí, no lo niego, fui pastor evangélico, tenía mi credencial con la Asamblea. Ellos tienen y ponen lo que es una lista de doctrinas que tienes que estar de acuerdo. Si no estás de acuerdo con esa doctrina, queda fuera o te expulsan. Cuando yo reconocí lo que es la verdad de la Torá, de las Escrituras, yo renuncié, yo me salí de la Asamblea de Dios y bien sabe mi buen amigo y colega en ese entonces, el doctor Sergio Navarrete, que estudiamos juntos en el mismo instituto. Nos quedamos como buenos amigos y me dio la oportunidad de hablar en el colegio de donde que había graduado, que era ahora se llama Latin American Bible Institute, el Instituto Bíblico de Latinoamérica en California. No puedo negar mi pasado, pero sí afirmo mi presente en que todo lo que yo pasé por los estudios, por el conocimiento, sí ha sido de gran ayuda a mi persona, personalmente hablando, como para ayudar también a otras personas que están envueltas en el mundo cristiano, que son descendientes judíos, para poder salir de ahí. Aún tengo permisos por varios rabinos bien conocidos como el rabino Katz, que me dio la autorización, si yo necesito entrar en una iglesia, poder hacerlo para ayudar a muchos que están en el mundo judío, que están en la iglesia, pero son de descendientes judíos. Es por eso que puedo ser de gran ayuda a muchos de ustedes, porque conozco el trasfondo, conozco la doctrina, conozco los diferentes movimientos y conceptos que existen. Y es por eso que yo hago videos sobre el tema. Aún yo me he dado a la obra de hacer una grabación acerca de la autenticidad de Mateo. ¿Por qué? Porque de todos los evangelios o narraciones o testimonios, porque hay que entender cómo fue compuesto el Nuevo Testamento para entender cómo también entró muchas de las tergiversaciones a ella, es entender cómo fue compuesto. Habían los cuadros narrativos que en sí inicialmente no era aceptable por la Iglesia Católica, hasta que finalmente comenzaron a hacer modificaciones y editar lo que es su propia
Biblia cristiana. Por eso cuando yo hago la referencia de Biblia cristiana, no me estoy refiriendo a nuestra Biblia hebrea, que es lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Aún una de las razones que hasta el día de hoy el pueblo judío queda claro que para la Biblia, para ellos, para las Escrituras, para nosotros, no incluye el Nuevo Testamento. Por favor, cuando usted cita el Nuevo Testamento, tiene que entender claramente a un judío. Si usted cita algo de la porción del Nuevo Testamento a un judío, el judío nunca lo va a aceptar como algo de validez, porque es simplemente reconocido entre la comunidad judía como algo no parte de literatura sagrada. Y tenemos la base de poder decirlo, porque el mismo Pablo había indicado que él había dicho a Timoteo ya en alrededor del año 57, 67 de la era común, que todas las escrituras es inspirada, haciendo referencia a lo que ustedes llaman el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, el Nuevo Testamento no está incluido en esas palabras de Pablo, porque Pablo no tenía el Evangelio de Mateo, no tenía acceso al Evangelio de Marcos, Lucas, Juan y todas las demás escrituras que estaba siendo escrito entre la época 67 hasta 200 de la era común. Y es por esto muy importante de comprender de que estamos hablando de una época muy particular. Hay muchas cosas que yo he hablado y yo le he referido a muchos de los pastores y líderes de tratar de utilizar lo que es llamado los manuscritos, en los cuales se basan las traducciones del mal llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay muchos errores, y yo estuve hablando sobre esos errores en varios de los videos que yo he puesto acerca que el mismo erudito de los textos críticos textuales del Nuevo Testamento, un autor que se llama Bruce M. Metzger. Si ustedes pueden conseguir este libro, le va a ayudar mucho a ustedes los cristianos y ustedes los pastores comprender dónde están los errores en su propia Biblia cristiana. Aquí dice el texto del Nuevo Testamento, su transmisión, su corrupción y su restauración. Bruce Metzger nació en 1917, fue a la Universidad de Princeton y estuvo envuelto casi la mayoría de su vida involucrándose en leyendo los diferentes escritos o manuscritos que se usa para lo que es el Nuevo Testamento. Como ustedes ven aquí, tienen muchos ejemplos de los textos que se usan. Y no fue en español, amigos. Es decir, los textos no fueron escritos en español y menos en hebreo. Solamente hay uno o dos manuscritos en los cuales fueron escritos en hebreo, otros fueron en siriaco, que es más, se puede decir, confiable que aún los textos del griego. Y hay una multitud de diferentes manuscritos. Y le estoy diciendo esto para que espero que se eduquen un poquito acerca de su propia Biblia cristiana. Por ejemplo, el famoso pasaje que muchos les gusta citar, que se encuentra en Marcos 16. Yo nunca se me olvida esto, porque una vez yo le dije a un predicador que fue para Colombia, yo le dije, mira, ten mucho cuidado de confiar en pasajes que no están presentes en los textos de las copias del Nuevo Testamento. Y él era un ministro pentecostal que comenzó a predicar. No, dice claramente que finalmente dice que y tomarán cosas mortíferas, no le harán daño. Yo le digo, ten mucho cuidado. Y él se llamaba también Marcos Pérez. Ten mucho cuidado de confiar en palabras que no están presentes en el texto aún de la Biblia, porque Jesús ni Marcos dijo eso, está ausente en la mayoría de los textos del Nuevo Testamento. Si vas a confiar en algo, a que sea deben de estudiar y estar seguro que lo que están diciendo hay bases de decirlo. Pero en estos casos, siendo que nosotros no creemos en el Nuevo Testamento como algo inspirado, como ya yo he marcado, le he indicado, por causa de que fue escrito todo lo que llaman el Nuevo Testamento muchos años después de la muerte de Pablo, y por lo tanto las palabras de Pablo no aplica a lo que es las literaturas no inspirada llamado el Nuevo Testamento.
Entonces, cuando usted cita un pasaje del Nuevo Testamento, quiero que entiende una primera base. Número uno, no lo consideramos como parte de nuestra escritura, ni inspirada de Dios, ni sagrada. Número dos, en los textos en los cuales se transmiten las traducciones, aparte de que hay errores en las traducciones, en los textos mismos, los mismos escribas cristianos, admitidos por los eruditas cristianos, han cambiado y tergiversado los textos que utilizan para la traducción. Y eso se conlleva en lo que es pasajes en la Biblia cristiana en la cual no están presentes en los textos. Perfecto ejemplo, Marcos 16 del verso 9 hasta el final de Marcos, hasta el verso 19. No existe. Jerónimo, el padre de la iglesia, admitió que fueron añadidos estos versículos para crear una armonía de ideas muchos más después, alrededor del siglo XVI. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Amigos, antes que usted me cita un pasaje de la Biblia, como si fuera una matardayola de pasajes de versículos, esté seguro que lo que está citando está ahí en el griego. Por ejemplo, el famoso pasaje que está en 1 de Juan, que estos tres dan testimonio y comienza a hablar de un supuesto Trinidad. Muchos no saben que ese pasaje tampoco está presente en los manuscritos, y así está a través de la Biblia cristiana cantidades de pasajes que no están presentes en la mayoría del texto. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, creo que el verso 11, donde se enseña la importancia de creer en el Hijo, está también ausente. No existe un pasaje ahí que dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que fue perdido. Interesante, en este pasaje, en Mateo 18, verso 11, no aparece en la mayoría de los manuscritos del griego de Mateo antes del siglo V. El Hijo del Hombre, Jesús, no usó tal término como el término Mesías, y es preferido usar el término Hijo del Hombre. Aún el término Cristo, que alguien puso ahí en el pasaje de comentario que yo puse, no se llama Jesucristo. Yo sé que el mundo romano, el mundo católico, le ha inculcado muy bien el nombre Jesucristo como si fuera primer nombre y apellido. No, amigos, Jesús era un nombre que aún los rabinos del primer siglo le daba a muchos, a esta persona en particular, porque habían cambiado el nombre de él. Porque la expresión Jesús, escuchen bien, el nombre Jesús es dicho en hebreo Yeshu. Yeshu era un acrónimo que los rabinos utilizaban con el fin de bordar el nombre actual de él. El nombre de él no es Jesús. Eso queda claro. El nombre de Jesús no es Jesús. Pero siento que el nombre de él fue hecho tanta mercadería en el nombre de él, y como dicen, en el nombre de Jesús, y se hizo famoso ese nombre. Deben de saber que le hicieron un tremendo tratado al nombre, porque el nombre de Jesús en hebreo, si lo llegas a ver, significa caballo. ¿Y por qué lo llaman caballo? Porque Jesús en hebreo es caballo, y eso va a encontrarlo en el profeta Jeremías, cuando dice, no debemos de poner nuestra fe en el caballo, ni las fuerzas del hombre. Y aún el profeta Jeremías dice, maldito el hombre que pone su fe en el Hijo del Hombre. Claramente lo utilizaron en el primer siglo para hacer famoso el nombre de Jesús, con el fin de hacer el cambio del nombre de Jesús actual. Por eso aquellos que son un poquito más estudiosos, que han reconocido eso, están ahora tratando de restaurar el nombre actual de Jesús, que era de Yeshua o Yehoshua, Josué. No era un nombre único, era un nombre muy común entre el pueblo. Pero ¿por qué le hicieron esto a Jesús? ¿Por qué? Porque la expresión Yeshu en hebreo es con ciertos acrónimos. El Yud y el Shin y el Vov aplica la idea de Yemat Shemo, que el nombre sea bordado. Y literalmente se hizo exitoso el bordar el nombre de Jesús. ¿Cómo? Por haberlo cambiado de Yehoshua a Yeshu.
So, cada vez que usted menciona el nombre de Jesús, usted está mencionando, amigos, en un nombre que fue alterado y bordado por los mismos rabinos y aquellos del primer siglo que pensaban que ese era el nombre de él. So, cada vez que usted dice Jesús, está bien para mí. Para mí está bien porque ya se ha dado a conocer este personaje en la historia como Yeshua o Jesús, que también implica para el pueblo de Israel el caballo, en la cual no debemos de poner nuestra fe en él. Bueno, aparte de eso, hay muchos más errores que se encuentran en el mal llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué digo mal llamado? Porque no es un nuevo pacto. Vamos a ver que el pacto no se logró, el convenio no se hizo. Y llamar a Jesús como el apellido, como por ejemplo Mariano, Otero, los apodos, los apellidos de verdad no existían en ese tiempo. La razón por que se le llamaba Cristo es porque algunos, una gran cantidad de personas querían creer que él era el Mesías, el ungido. Pero como testifica la misma narración de los evangelios, nunca fue ungido, porque solamente una persona que era un sacerdote o que era para ser el rey de Israel, se ungía con aceite de una forma pública como se hace en la dinastía de la casa de Israel o en la dinastía aún secular. Y Jesús, amigos, nunca fue ungido. Por lo tanto, ni el apodo Cristo se puede utilizar si vas a ser leal con el concepto de lo que implica la palabra Cristo. Y la expresión Hijo de Dios es algo que fue más adelante cambiado por la iglesia para hacerles creer que Dios tenía un hijo llamado Jesús. Dios no tiene hijo. Él lo que tiene es uno que él asigna, que iba a ser el rey sobre todo Israel y todo el mundo, en la cual le dice al rey David en el Salmo, creo que es el Salmo 2, que dice, hoy yo te he llamado mi hijo, hablando de una designación, un título para la posición del rey sobre toda Israel. Hoy yo te he engendrado. Y sabemos claramente que hay muchos problemas aún del cuento que se le ha vendido al mundo cristiano de que Jesús nació de una virgen del Espíritu Santo. Algo que cuando un pastor o de verdad un estudioso de la Biblia cristiana llega a indagar la realidad de esos pasajes, se van a dar cuenta que fue una insertación por la Iglesia Católica. Aquellos mis amigos evangélicos que dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con los católicos. Amigos, ustedes son una hija de la Iglesia Católica. Comprenden esto, sus doctrinas le han sido concedido por la Iglesia Católica, pero se han tergiversado también de esa tradición católica. Por lo tanto, cuando yo le digo esto, no se me ofenden mis amigos evangélicos pensando que son más puros que los católicos. Tienen la misma tradición, tienen las mismas escrituras y aún enseñanzas que ellos mismos enseñan, pero usted no se ha dado de cuenta porque usted no ha estudiado los manuscritos, amigos. Por eso yo les recomiendo a los pastores, por favor, háganse el favor, cómprense el libro de Bruce Metzger, aprenda un poquito el griego clásico, economía, el arameo, y así eso le puede ayudar a guiar sus comunidades más correcto. ¿Quién soy yo para darle un consejo sino un ex pastor ministro que estudió por 4 años recibiéndome de un bachillerato en un instituto cristiano y después de eso yendo para profundizarme de dónde se estaba derribando todas estas traducciones del mal llamado Nuevo Testamento, incluyendo el mal llamado Código Real? Vea mi video en YouTube sobre todo este tema de lo que es cómo se trajo a lucir el Nuevo Testamento, y yo lo tengo posteado en mi canal de YouTube. ¿Para quiénes? Para los pastores, para los cristianos, para los misioneros, para los mesiánicos, para que lleguen a conocer los textos que le ha llevado a donde usted está. Cuando usted abre sus ojos y vea lo que hay ahí realmente, va a darse cuenta que los judíos siempre han tenido la razón. Le habla el rabino Moshe Otero, le deseo una buena semana. No es un tema necesariamente para discutir, pero si quiere discutir, quiere compartirle el video, es decir, compartir la pantalla para hablar y dialogar con mucho gusto. Yo lo hice eso una vez en la radio de Miami, la radio cristiana, en la 1080, y había invitado el principal ministro de lo que es
la comunidad de ministros del Gran Miami, y lo que pasó después de esta es para hablar mucho de ella. Hasta el día de hoy el pobre, que era el presidente, lo habían sacado de la Asociación de Ministros del Gran Miami. Pobre muchacho, me vino a visitar 2 años después de lo acontecido para explicarme lo que habían hecho los pastores en su contra, porque no pudo defender nuestro diálogo público en la radio de Miami, la 1080. Eso es lo que sucede, que cuando se hace el reto y se hace lo que es a la palabra, a las pruebas, nos quedamos sin poder responder. Pero esto debe ser la oportunidad de cambiar el padecer en vez de pelear contra la verdad. Shalom, shalom, les deseo muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Y únase a nuestro grupo, cristianos y judíos, estudiando las verdades de las Escrituras.